Ferran Torres, Rodri, Cancelo, muchos asuntos que abordar en el día de hoy, muchas novedades. Se ha confirmado ya el fichaje hace unos días de Ferran Torres por el Paris Saint-Germain, fichaje que ronda esos 50 millones. También Rodri está en camino todavía. Cuando estoy haciendo el vídeo no es oficial, pero bueno, Fabrizio Romano ya lo ha dado. Diferentes periodistas ya han comunicado que está todo hecho y que falta que se firmen los documentos y que Rodri firme ese contrato con el Fútbol Club Barcelona, pero que básicamente ya está todo hecho. Y luego el caso de Joao Cancelo, que parece que finalmente rescinde contrato con el Al Hilal, el equipo de Arabia Saudí, y por tanto estamos hablando de que se producen tres movimientos que afectan directamente al Fútbol Club Barcelona, y vamos a tratar esto de una manera profunda, pero a la vez que sea cortito el vídeo y que no se nos vaya a mucho tiempo, empezando por Ferran Torres, que fue lo primero que conocimos ya desde hace unos cuantos días, unas cuantas semanas. Se hablaba de la posibilidad, sobre todo después del Mundial, de que Ferran Torres abandonase la entidad del Barcelona, abandonase la entidad catalana, debido a que bueno, le quedaba un año de contrato. Para que renovase con el Barcelona al parecer debía abonar unos 8 millones al Manchester City, debido a que era algo que estaba en el contrato de Ferran Torres, y sobre todo, bueno, que el día en el que el Barcelona firmó a Ferran Torres, pues se llegó a ese acuerdo con el Manchester City. Obviamente el Barcelona no lo hizo porque quisiese, sino porque seguramente el Manchester City se lo pusiese como una condición más, y eso pues obstaculizó aún más las negociaciones entre el representante de Ferran Torres, el Barcelona, y el propio Ferran. ¿Qué supone para el Barcelona esta baja y qué supone para el Paris Saint-Germain y para Ferran Torres recalar en un equipo como el Paris Saint-Germain, que a día de hoy es el equipo dominante de Europa, 2 Champions consecutivas, imponiendo un poco su juego, impartiendo su debate al resto de equipos y de momento surtiendo muchísimo efecto? Obviamente los títulos ya hablan por sí solos, y sobre todo esa Champions League, que a día de hoy pues se ha convertido en una competición donde el Paris Saint-Germain es capaz de arrasar en muchos contextos. Empezando por la parte del Barcelona, que supone esta baja. Bueno, yo lo voy a decir claramente, yo siempre he sido un aficionado al fútbol, ¿no? Y siempre he sido una persona que ha visto a Ferran como una gran solución y como una alternativa muy interesante. Sé perfectamente que no es el delantero centro más brillante del panorama del fútbol, ni mucho menos, pero creo que sí que puede llegar a ser uno de los mejores delanteros por diferentes cualidades que reúne este jugador. ¿Y qué cualidades son esas? Pues por ejemplo los desmarques de ruptura, el que es un delantero muy empeñoso, que creo que tiene cierta inteligencia para leer el juego, desmarques de ruptura, lo vimos en el Mundial perfectamente, como en eso es de los mejores del mundo. Tengo que decir que a mí Ferran Torres en una banda, acostado en una banda, no me gusta. Yo donde veo a ese Ferran Torres que puede llegar a ser súper determinante es centrado, jugando como delantero centro. Como extremo, a mí no me acaba de convencer, honestamente, por todo lo que he visto de él en estos últimos años, ¿no? Pero como delantero centro me parece de los mejores del mundo, eso sí, estando lejos de lo que son Haaland, de lo que son Harry Kane, el propio Mbappé, ¿no? Pues ahí está claro que come en otro escalón, en un escalón que está por debajo de todas estas bestias, ¿no? Porque son auténticas bestias. Entonces Ferran Torres, a mí me parece que en ese tercer escalón me parece que es de los mejores, me parece que es de los mejores delanteros que pueda haber, un delantero además que no es el que más cobra, pero que creo que es capaz de rendirte y de aportarte en diferentes aspectos. A nivel de goles lo ha hecho en los últimos tiempos con el Barcelona, repasa sus datos y ha marcado unos cuantos goles en estos últimos años. Es verdad que le pudo costar un poquito el empezar con esa racha. Es un jugador de muchas rachas, también esto hay que decirlo, es un jugador de momentos, un delantero que puede pasar por momentos muy brillantes y a la vez por momentos también muy grises, donde no le acaban de salir las cosas, pero cuando está enrachado, cuando es capaz de sumar minutos y de sentirse cómodo, es un jugador que te da muchísimo, y lo hemos visto en esta última temporada con el Barcelona, como ha tenido momentos pletóricos, momentos de decir, oye, Ferran Torres está a un nivel altísimo, y si está a este nivel durante toda la temporada es que el Barcelona a lo mejor no necesita tanto un delantero centro, a lo mejor sí que lo necesita, pero no de manera tan importante, no de manera tan alta como en otros casos, cuando ves a ese Ferran, que no es un delantero tan determinante y no tiene tanto peso en el juego del equipo. No hemos llegado, si ha seguido al Barcelona, pues hemos visto estos dos momentos, ¿no? Cuando el Barcelona se ve necesitado de otro delantero porque a Ferran no le acaban de salir las cosas, y cuando el Barcelona ve que Ferran es capaz de tirar del carro y de sacarte
las castañas del fuego, ¿no? Hemos visto esos dos Ferran y luego en el Mundial hemos visto a un Ferran también en un partido donde no acababa de marcar, pero yo creo que sí que fue capaz de aportarte esa chispa y de aportarte otras cosas a ese equipo de Luis de la Fuente, ¿no? Entonces hablamos para mí de un delantero que en cuanto entrega, en cuanto fortaleza en lo que es entregarse, ayudar defensivamente, en eso te va a aportar muchísimo y es un jugador muy disciplinado, es un jugador que contribuye mucho a todos estos aspectos del juego, pero que luego tiene sus momentos de buenos y malos momentos, ¿no? Creo que si simpatizas o si has seguido a Ferran en el Barça, entiendo que pueda dar hasta pena que se vaya del Barcelona, porque creo que tenía muchas cosas para, no sé si decir convertirse en una leyenda en el Barcelona, porque eso son palabras mayores, pero sí que convertirse en un jugador importante si era capaz, bueno, de alargar ese vínculo con el Barcelona. Finalmente no ha alargado, ha estado unos cuantos años. Creo que no se va por una situación de amistades, porque en el Barcelona tenía grandes amistades. Sabemos perfectamente que con Pedri se lleva genial, fantásticamente, y con otros futbolistas también. O sea, hacían una gran piña, lo hemos visto con la selección y lo hemos visto con el Barcelona, como en cuanto a amistades había un gran grupo y había una gran relación. Entonces no hablamos de una situación de incomodidad, no hablamos de una situación de falta de acogida, porque no es el caso con Ferran Torres. Yo creo que hablamos más de una situación contractual. Ferran Torres pegará, seguramente, desconozco las cifras de su contrato, pero seguramente Ferran Torres pega un cambio importante en cuanto a lo que va a cobrar, porque sabemos perfectamente que en este sentido el Paris Saint-Germain muchas veces juega en otra liga y muchas veces paga a los jugadores algo que otros clubes no están dispuestos, porque no pueden o porque consideran que no es lo que no es lo acorde al rendimiento de un jugador, ¿no? Por ejemplo, y creo que el Barcelona ahí probablemente no podía llegar a las cifras del Paris Saint-Germain. Pero es verdad que la situación en la que se encontraba el Barcelona, sin un hombre claro en esa demarcación, a lo mejor era el momento de hacer ese sacrificio. Repito, entre que Ferran probablemente sus aspiraciones económicas eran altas, entre que había que pagar esos 8 millones al Manchester City por lo que han sacado algunos medios, parece que todo se estaba obstaculizando y entorpeciendo muchísimo, y todo esto no ha ayudado, no ha sido del agrado del Barcelona. Obviamente esto ha torpedeado, por decirlo de una manera, un poco la operación y ha dificultado todo. Si a esto le añadimos que le quedaba un año de contrato, tampoco se podía sacar una morterada tremenda de dinero por este futbolista. Al final han sido esos 50 millones más o menos, más algunas variables, por lo que han sacado diversos medios, pero es verdad que no es una cifra tampoco gigantesca, viendo cómo está el mundo del fútbol a día de hoy y viendo los diferentes movimientos, ¿no? El propio Gordon ha costado 70 millones y os lanzo esta pregunta, no voy a responder, pero os lanzo esta pregunta. ¿Creéis que Gordon vale más, o sea, es mejor futbolista que Ferran Torres? Responderlo si queréis en comentarios, pero Gordon ha costado 70, Ferran se ha ido por 50. Es verdad que a Ferran le quedaba un año de contrato, pero es la realidad. Gordon 70, Ferran 50, viene de marcar el gol del Mundial. Es un momento muy idóneo para sacar pasta por un futbolista que acaba de darte un título como este, ¿no? Junto al resto de sus compañeros. Evidentemente no quiero menospreciar el trabajo del grupo de la selección, porque obviamente aquí todos son culpables de que España haya ganado el Mundial, ¿no? Pero esta es un poquito la situación y considero que es una baja sensible para el Barcelona. Recibe 50 millones, que tampoco es un pastizal, es una buena cantidad de dinero, pero con eso tampoco sales del paso. Ahora el Barcelona necesita urgentemente, o necesita de manera importante, ¿no? Yo creo que viendo lo que puede tener Flick en la mente, un delantero centro, alguien que te haga goles. Porque sí, mira, creo que no es el fin del mundo si el Barcelona no acaba fichando a ese delantero centro, porque tienes diferentes opciones. Te puede jugar Lamine Yamal como falso 9, te puede jugar el propio Gordon, te puede jugar el propio Rafinha. De hecho, en el último partido de pretemporada, en el amistoso Rafinha creo que jugó como falso 9. No me dio tiempo a ver el partido, a ver si me da tiempo a visualizarlo, pero Rafinha jugó ahí, Adeyemi puede jugarte ahí. Al final ninguno de estos es delantero centro puro, ninguno de estos es un delantero centro clásico, pero tienen esa capacidad por sus aptitudes de poder abarcar ese tipo de posiciones, ¿no? Entonces creo que si no se da, oye, no es el fin del mundo.
tampoco es que se haya acabado la temporada para el Barcelona, porque creo que tienes múltiples opciones, diferentes cartas que poder usar, pero sí que considero que te puede dar más holgura y más margen el contar con un delantero centro que además si puede marcar goles, pues mejor. Y creo que ahí Ferran podía entender bien ese rol, como mínimo el de tener sus momentos de importancia como lo ha tenido en este último año. Para ir acabando ya el capítulo Ferran y seguimos con lo de Rodri y Cancelo, quería decir de Ferran Torres que, sobre todo teniendo en cuenta ahora qué es lo que le puede aportar el PSG, cómo se puede sentir él en la capital de Francia, pero antes de esto, sobre Ferran Torres, decía antes, ¿no? Que puede dar pena desde el punto de vista que podía convertirse en una figura importante en el Barcelona de cara a los próximos años, poniendo la mirada a largo plazo. Y lo que quería decir con Ferran Torres es que también es difícil de entender porque por mucho que cobres, hemos dicho, a nivel de grupo, fantástica la relación, es increíble la unión y el grupo que hay en Barcelona, en el Fútbol Club Barcelona en concreto, y luego el Barcelona está, por decirlo de una manera, huérfano en esa posición o no tiene un delantero centro al uso. Y creo que era el momento para que Ferran pegase el golpetazo encima de la mesa. Que a lo mejor ya habló con Hansi Flick y Flick le dijo esto, lo otro, pero creo que era una manera fantástica de reivindicarse y decir, oye, que yo soy el próximo delantero centro del Barcelona o quiero serlo y tengo ese afán y esas ganas de querer serlo. Y más siendo como es Ferran, ¿no? Que siempre ha ido mucho con esa mentalidad tiburón, ¿no? Con esa mentalidad de yo puedo con todo, ¿no? Pues me sorprende también ese aspecto porque a lo mejor Barcelona sí le dijo, bueno, es que vamos a fichar sí o sí, independientemente de si te vas o no, un delantero centro. Pero me sorprende viendo cómo es Ferran que haya decidido eso, porque si nos vamos ahora al PSG, estos también tienen múltiples opciones, pero sobre todo el delantero centro suyo está bastante asentado, que es Dembélé. Dembélé no es un delantero centro típico, no lo es, nunca ha sido un delantero centro clásico, pero sí que es un jugador que viene haciéndolo fantásticamente bien en esa posición, jugando como delantero centro, es más bien un extremo, pero si habéis seguido al Paris Saint-Germain vemos constantes variaciones en ese frente de ataque, cómo el sistema va fluctuando, ¿no? Se dan esas fluctuaciones y ahí Dembélé pues normalmente es el que ocupa esa posición central de ese frente de ataque, ¿no? ¿Tiene opciones? Bueno, en la banda izquierda está Kvaratskhelia, por dentro Dembélé, por derecha Doué. Técnicamente tengo que decir que los tres para mí son mejores que Ferran Torres. Luego Ferran tiene otras cosas, como hemos comentado en el vídeo de hoy, que pueden hacer que sea titular y que sea fijo para Luis Enrique. No lo descarto porque sabemos la buena relación que hay en estos dos. Lo ha reconocido recientemente Ferran Torres y yo creo que en el pasado Luis Enrique habló maravillas del propio Ferran Torres. Así que no debemos descartar porque creo que Ferran en ese sentido también te puede dar mucho lo que hemos dicho antes de colaboración, compenetrarse con compañeros, pero me sorprende porque repito, es que en el Barcelona podía estar destinado a ser una pieza indispensable por sus capacidades y porque el Barcelona estaba necesitado de un delantero centro y lo sigue estando necesitado, así que me sorprende que tan rápido, de manera tan veloz, haya abandonado el Barcelona. Es que ni se ha incorporado a la pretemporada del Barcelona, ha sido vacaciones y ya firma con el Paris Saint-Germain, ¿no? Así que realmente a mí me llama poderosamente la atención porque creo que tiene una oportunidad magnífica para convertirse en ese baluarte del ataque del Barcelona, pero ha optado por eso. Y lo que decía, que a mí Ferran Torres como extremo no me convence. A mí donde realmente me gusta y me parece que puede llegar a ser diferencial, porque creo que Ferran en momentos de la temporada ha sido diferencial, lo ha sido con España y lo ha sido con el Barcelona, es jugando en esa posición central. Cuando ha sido acostado en una banda, desplazado a ese flanco izquierdo o a ese flanco derecho, para mí no llega a ser tan influyente como lo es cuando juega por dentro. Entonces, por las bandas yo no la acabo de ver a un equipo con el PSG. Es verdad que tiene eso de las fluctuaciones que hemos comentado, que en momentos puedes estar a la izquierda y en momentos por dentro. Eso le permite el poder jugar en momentos por interior, aunque al principio a lo mejor parta de una banda, pero es verdad que yo donde más le veo es como punta, ¿no? Como referencia arriba, aunque sabemos perfectamente, como hemos dicho, que tiene esa capacidad el PSG para ir rotando y entrar en ese sistema rotatorio, ¿no? Entonces, Kvaratskhelia, Doué, más todo lo del banquillo, ¿no? No lo va a tener fácil. En cambio en el Barcelona creo que estaba menos cara la posición de delantero centro, aunque en el Paris Saint-Germain tampoco haya un delantero centro típico y creo que el PSG ha estado listo. Ha visto que Ferran Torres podía ver esa opción de marcharse a Francia
y de que le quedaba un año de contrato y que era el momento de apretar. Y finalmente se ha dado la operación. Ponerme en comentarios vuestra opinión acerca de este fichaje del Paris Saint-Germain. Más o menos he dado todas estas pinceladas y creo que he dejado claro cuál es mi opinión. Me parece que en parte es una baja sensible para el Barcelona. Creo que es un jugador que estaba surtiendo efecto en la ciudad condal, que había cosas en las que debía mejorar, sobre todo esa regularidad y esa continuidad en su fútbol, pero que había en otras en las que le estaba dando mucho al equipo de Hansi Flick, como es la presión, como es desmarques de ruptura, como es el gol en momentos y como es la capacidad para leer diferentes partidos y descifrar diferentes momentos del juego. Así que vamos ahora con el capítulo Rodri, que está viajando al parecer a Barcelona, va a llegar a la ciudad condal y es un fichaje que parece que se va a cerrar por 60 millones más 16 en variables. Creo que 6 millones son de esas variables, se van a cumplir sí o sí, porque es jugar X partidos, condiciones muy básicas, así que hablamos de esos 66, que me parece, yo lo dije en su día, hice un reel y dije que el Barcelona no debía tirar la casa por la ventana por Rodri, porque tampoco necesitaba de manera perentoria el contar con un jugador como Rodri. Me parece el mejor pivote del mundo y por eso me parece un gran refuerzo, porque son 30 años y creo que todavía le puede quedar fútbol en sus piernas. Es verdad que sorprende que el City lo deje salir con tanta facilidad, ¿no? A un jugador que es tan diferencial en su demarcación. Lo ha demostrado en este mundial. Entiendo que es porque es una leyenda del City y eso ha permitido que todo sea más fácil y le han dado un poquito rienda suelta al jugador madrileño, ¿no? Para el Barcelona creo que es un fichaje que va a sumar muchísimo. Vamos a ver el tema de las lesiones, cómo le va físicamente, pero yo creo que obviamente condiciones y virtudes tiene de sobra para ser una pieza indispensable en este Barcelona, y creo que da un salto cualitativo a este equipo el contar con un Rodri Hernández, así que me parece un fichaje maravilloso. Y luego de lo que canceló, pues también creo que ha sido un chollo para el Barcelona. Finalmente rescinde contrato, no va a tener que abonar nada, ninguna cantidad, y va a llegar a coste cero a la capital la ciudad condal, ¿no? Entonces creo que esto es una maravilla para el Barcelona, evidentemente, porque no tienes que desembolsar ninguna cantidad, aunque sea mínima, y así, bueno, esto permite agilizar otros movimientos. Cancelo me gusta mucho como lateral, es verdad que tiene un desvelo defensivo, pero creo que ofensivamente y en otros aspectos del juego te puede dar muchísimo. Cuando ya se oficialice haremos vídeo aquí en el canal, tanto de Rodri como de Cancelo, pero hasta el momento podemos decir que están a punto de llegar, que está a punto de hacerse oficial, y que el Barcelona se refuerza, yo creo que con dos tipos bastante buenos. Obviamente Rodri es un jugador que ha generado grandes sensaciones en este mundial, y creo que Cancelo es un futbolista que le va a seguir dando a este Barcelona. Vamos a ver cómo lo ve, cómo lo concibe Hansi Flick, si más para la derecha, más para la izquierda, porque es verdad que en este último curso le vimos más en ese lateral izquierdo. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos tratado la carpeta Ferran, hemos tratado la carpeta Rodri y hemos tratado la carpeta de Joao Cancelo de manera más escueta, porque como ya he dicho, me reitero, en caso de que se oficialice, que se va a oficializar, va a ser así, pues ya haremos vídeo de estos dos jugadores analizándolos con más calma y con más detenimiento. Así que se agradece que apoyéis el vídeo y nos vemos en la próxima. Chao, chao.